Aprovechando esta reunión que organiza el INEGI y nosotros aquí en el Colegio de México, la UAM y SOMEDE, y tomando en cuenta que estamos coordinando una mesa sobre ciudades y medio ambiente, o población y ciudades y medio ambiente, no pude desperdiciar esta oportunidad de jalarme a Roberto Sánchez del Colegio de la Frontera Norte y a Carlos Garrocho del Colegio Mexiquense para platicar sobre este tema. Es un tema que hemos tenido la oportunidad de platicar en otras ocasiones y bueno, el tiempo que tenemos aquí, Roberto y Carlos, pues no alcanza para desarrollar todo lo que podemos platicar sobre eso. Pero sí me gustaría, si no tienen inconveniente ustedes, en ver qué cosas de lo que presentaron y qué hubo discusiones muy interesantes en la mesa, pero más bien el tema, qué sacas, Roberto, de tu participación y de la experiencia que tuvimos, muy interesante porque hubo mucha intervención, dejamos que hubiese mucha intervención, no pudimos establecer un seminario, un diálogo, fue más bien otro el patrón de intercambio. Te doy la palabra, Roberto, y dinos cuál es el punto básico de este asunto. Bueno, yo creo que el punto básico para mí es la necesidad de replantear esta relación sociedad-ambiente a través, en este caso, en concreto con las ciudades, y que nos lleva a esta reflexión más profunda de no solo qué es una ciudad, como tú lo señalabas, sino quizás en términos más operativos. Por un lado, en términos conceptuales, pero también en términos operativos de política pública. O sea, cuáles son los elementos que en realidad nos ayudan a definir aquellas acciones que son necesarias para mejorar las condiciones de vida de millones y millones de habitantes. México es un país netamente urbano y la tendencia es todavía más fuerte en las próximas décadas. Entonces tendríamos que empezar a repensar, por un lado, cómo conceptualizamos a la ciudad y trascender quizás más allá de estas visiones tradicionales en las que trabajamos décadas atrás, de la ciudad como un contenedor físico de procesos sociales únicamente. Y empezar a pensarlo quizás en estas visiones más sistémicas, más multidimensionales, de la ciudad como parte de un sistema más amplio, en este caso los servicios ambientales, la relación región, ciudad, etcétera, y en donde los procesos sociales condicionan, conforman, diseñan, construyen el territorio de lo que consideramos urbano, pero además cómo ese territorio cada vez tiene nociones más regionales. O sea, no en términos físicos estrictamente, pero sí en las relaciones económicas, en las relaciones de población, el tipo de intercambio que se da entre entre ciudad y región, que antes estaba tradicionalmente visto entre esta dicotomía de rural y urbano. Esta dicotomía se ha perdido cada vez más con la nueva geografía de la urbanización, y encontramos que, por ejemplo, los centros periurbanos, que antes eran tradicionalmente la parte intermedia entre la ciudad y las zonas rurales, cada vez son más extensas, cada vez tienen funciones más complejas, en muchos casos es parte del crecimiento natural de la ciudad. Y lo que nos falta de integrar, para dejar el tiempo a Carlos, lo que nos falta integrar en todo esto es cómo lo vemos desde una perspectiva más multidimensional que nos permita poder tener mejor capacidad de respuesta. La discusión de hoy, de dónde están los datos que son necesarios, cómo los construimos para apoyar la política pública, conlleva en el fondo un replanteamiento de cómo conceptualizamos esta relación de sociedad y ambiente en el caso concreto de la ciudad. Bueno, quiero agregar algo, Roberto, que yo aprendí de ti. Tú tienes una propuesta de investigación en esta institución sobre el impacto humano del cambio climático y todo, y tú decías una cosa que me parece fundamental, no sé si fuiste el primero, pero aquí hay una cuestión recíproca, hay un impacto de la población concentrada en el cambio climático a partir, digamos, del uso de recursos y de contaminar
todo, ¿no? O casi todo. O sea, hay una externalidad negativa en esa concentración, lo dijo Carlos también, las ventajas y las desventajas, los costos y beneficios que tiene la concentración. Y al revés, o sea, la otra parte es cómo el ambiente, el transformado, está afectando nuestra condición de vida, nuestro comportamiento, etcétera. Entonces, ese es un punto básico y creo que se refleja en parte de la estructura del seminario de esta vez. O sea, cuando población y medio ambiente, sí, pero medio ambiente y población, ¿no? Entonces ahí hay un aprendizaje de este diálogo que tratamos de mantener. Y el otro aspecto es, mira, hemos platicado con algunos colegas sobre la metropolización, qué es eso de la metrópoli y todo, y no se toca. Generalmente no se toca la dimensión ambiental, se toca la dimensión política, la dimensión económica, sociodemográfica, pero la dimensión ahí está atrás, no es un marco, es una variable o una dimensión activa, que quién sabe cómo se lleva a cabo. Bueno, tú lo haces. Sí, nosotros tratamos de hacer. Parte del trabajo es justamente ver cómo esta relación bidireccional entre sociedad y ambiente en realidad es muy dinámica, y porque hay un intercambio de flujos y de reacciones. Una vez que existe un impacto de un lado hacia otro, hay una reacción que modifica el flujo original. Esto es a lo que yo me refería de esta reconceptualizar la forma tradicional en donde veíamos a la ciudad básicamente desde una dimensión, una sola de las dimensiones que intervienen en ella, que era desde la dimensión física, y empezar a verla más desde este conglomerado de dimensiones que interactúan en un espacio concreto, en el territorio, en este caso en el territorio urbano. Sí, bueno, Carlos es geógrafo también, o medio geógrafo, igual que yo. Medio porque estudiamos la parte de la rama humana de la geografía, Carlos, y en ese sentido esta fórmula de campo y ciudad, o ciudad, lo urbano y lo rural, no es que desaparece, sino que se hace muy, muy complicada con una gran cantidad, si no es que casi infinita, de interacciones, interdependencias. Cualquier decisión, cualquier comportamiento urbano tiene que ver con afecta el campo, y al revés, ¿no? Cualquier decisión que se toma en una parcela afecta de alguna manera esto. Y entonces por eso es tan importante la consideración del cambio climático o la variabilidad climática en territorio, en escalas y cosas por el estilo. Ese es un tema importante, lo menciono porque tengo la impresión, de que Carlos tiene mucho interés en cuestiones metodológicas también, y lo hemos discutido. Pero Carlos, ¿tú cuál fue tu punto básico ahí en tu presentación? Bueno, yo primero tienes razón en eso de medio geógrafo, porque la geografía se me hace tan apasionante, ¿verdad? Sí. Que cuando siento que estoy haciendo geografía, que son contadas ocasiones, te pones feliz. Me encuentro un placer indescriptible, pero nada más en pocas ocasiones. Bueno, yo me iría un poquito a una fase previa. Esta reconceptualización yo vería no como una ocurrencia mía, sino que ha sido producto, esta idea de una revisión de cómo le han hecho en otros países para avanzar en el conocimiento de ciertas cosas que les afectan en su vida diaria y que les pueden beneficiar en su vida cotidiana. ¿Y cómo le han hecho? O sea, yo he encontrado algunos rasgos. Primero, las preguntas son tan complejas. Hay gente que piensa que se conoce, que ya la realidad la conocemos muy bien y que lo único que necesitamos es acción. Eso es falso, desde mi punto de vista. Y es tan compleja la realidad que ya los lobos solitarios, para mí, en la investigación ya son una especie en extinción. O sea, si no tenemos equipos en este tema de población y medio ambiente, si no está una persona que conozca de biología, que conozca de los aspectos físicos del agua, del aire, de ese tipo de cosas, no se va a poder avanzar mucho. O sea, incluso los lenguajes no rebasan ciertas fronteras disciplinarias.
muchas veces nos quejamos de que no hay un diálogo fluido con los políticos, y los políticos se quejan de los tiempos de los académicos, como se vio en la reunión de hoy, y ambos tienen razón. Pero también se ve que no hay un diálogo fluido entre los que conocen el aspecto físico del medio ambiente, sus implicaciones, el modelaje de las inundaciones, ¿no? Y con los científicos sociales, que también tienen mucho que decir al respecto. Claro, esa fue una pregunta que implícita en un comentario que le hicieron a Roberto, y yo creo que ahí hubo ahí se mostró exactamente esa distancia de cómo entender desde una disciplina lo que está, la relación entre población y ambiente, ¿no? Entre ciudad y el contexto. Y uno puede inclinarse por su formación hacia un lado o hacia el otro, pero es multidimensional el asunto, y la verdad es de que cada quien tiene su punto, y hay que tratar de entender el punto del otro. Entonces pienso, ¿cómo le han hecho en otros lados? Pues lo hacen en torno a proyectos concretos, lo van haciendo con visión de largo plazo, van generando de manera incremental el conocimiento, no es un asunto que se detone y eureka, ya encontramos la solución, y así van avanzando, y es sostenido en el tiempo. Aquí difícilmente armamos equipos de investigación, menos con gentes de disciplinas diversas, no estamos articulados en torno a proyectos, no son sostenibles los equipos de investigación en el tiempo. Creo que ahí hay algo, esto de medio ambiente y población sería un grandísimo ejemplo y una gran oportunidad para CONACYT como un área en la que pudiera detonar algunos proyectos en donde la característica fuera esa, que hubiera gente de diferentes disciplinas para poder entenderse, cuando menos aprender el idioma del otro, entender las ideas del otro y avanzar incrementalmente hacia propuestas de política pública. Bueno, mira, yo creo que el organizar un seminario de esta naturaleza y decir población y medio ambiente, buscar a los generadores de la información, a los receptores oficiales de la información, buscar temas distintos que no se manejan, que se manejan en un área, por ejemplo en demografía, y la relación con salud es muy clara, y meterla a todo a esta relación temática es importante. Bueno, en ese sentido el CEDUA está empujando esa posibilidad, digamos, de abrir el diálogo interdisciplinario. Sí. Yo creo que hay que destacar ese aspecto, independientemente de que estemos aquí en el Colegio de México, pero es muy importante. Quería decir algo y luego yo nada más completo. Sí. No, es que fíjate, hay veces, ayer alguien lo mencionó, lo escuché en la televisión, dice: ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Y había una diosa que ahorita no recuerdo el nombre, pero esa diosa era la que pedías algo y te lo concedía y te iba mal, ¿no? Entonces, esa cosa de decir, la pregunta que arranca no era diosa, era una bruja. Era una diosa. Pero la pregunta que está en el fondo de esto es, ¿qué información se necesita? Sin embargo, tiene que estar en el contexto de proyectos interdisciplinarios. Entonces, en el contexto del proyecto interdisciplinario va a salir razonadamente los datos que se requieren y que crean la sinergia a los datos, y la suma de esos datos son más que los datos por separado. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Entonces creo por eso que vale la pena poner atención en la estrategia del método de trabajo, en el método de trabajo. Y creo que el método de trabajo que predomina en México no nos favorece a que avancemos hacia, por ejemplo, esta pregunta tan sencilla: ¿qué datos se requieren? Yo quería nada más resaltar dos cosas que dice Carlos que me parecen muy importantes. Uno es el trabajo interdisciplinario. En realidad cuesta mucho trabajo realizar el trabajo interdisciplinario. De algunas experiencias que yo he tenido, tanto a nivel nacional como internacional, requiere de mucho tiempo. Pero es un paso necesario, fundamental, para esta reconceptualización. Cuando yo hablaba de reconceptualización, estaba pensando justo en estos enfoques interdisciplinarios, en donde un grupo de investigadores de diversas disciplinas en realidad construyen una nueva forma de conocimiento. El trabajo interdisciplinario requiere fundamentalmente de las disciplinas, ese conocimiento básico, pero lleva el conocimiento disciplinario al siguiente paso:
que es esta visión conjunta. Y ahí donde, el segundo punto que menciona Carlos, que me parece también fundamental, es esta visión, esta atención al método. Porque no hay, a pesar de que en la literatura internacional hay mucho apoyo al trabajo interdisciplinario, hay esfuerzos a través de proyectos concretos, etcétera, hay muy poca atención en documentar el proceso, el método para construir conocimiento interdisciplinario. Ahí es donde está el juego. Y entonces quizás Carlos tiene toda la razón en podernos centrar en México, en avanzar en este sentido, va a contribuir a poder redefinir el problema. Actualmente definimos los problemas, el problema urbano, desde la perspectiva disciplinaria y tradicional, o sea, de hace 20 años como la aprendimos nosotros cuando éramos estudiantes. Actualmente sabemos que esa visión ya no es suficiente y tenemos que apoyarnos en otros conocimientos para poder redefinir el problema y entonces sí reconceptualizar cuál es el problema que estamos analizando y qué tipo de información requerimos para poder avanzar en ese conocimiento. Sí, bueno, hay experiencia de tu parte de trabajar de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, digamos, y en ese sentido, en esa dirección, creo que se empuja la actividad del CEDUA. O sea, la idea de juntar población con medio ambiente, claro, es una idea de, digamos, hacer puentes, construir puentes para empezar a pensar, dices, redimensionar, empezar a reconceptualizar, exacto, redefinir los temas que hemos manejado disciplinariamente. Bueno, se ha ido la plática hacia un aspecto que es fundamental, pero que parece natural si nos convocan a un seminario sobre población y ambiente. Entonces esa fue la situación, y yo espero que haya oportunidad en otra ocasión que vengan aquí a México, aunque sea de turistas, y que aprovechemos este fantástico espacio que ofrece Colmex Digital. Muchas gracias a ambos y gracias a todos. Gracias. Gracias.